eh, no comprendemos bien. No comprendemos bien cómo a medida que este Cristo se forma en nosotros, pues sigamos sintiendo un dolor, una, una tribulación. No entendemos bien, no lo comprendemos, pero se nos repite. Yo Sí. creo que las repeticiones de nuestro Padre es porque sabe nuestra limitación, sabe nuestra circunstancia. Y bueno, como os puse en el audio, es decir, me di cuenta, esa meta, la palabra griega, Ujú. que tiene que ver con el objetivo morfo, nuestra esencia. La esencia nuestra se va a modificar. Ujú. Y lo habíamos leído, yo lo había leído muchas veces, ¿no? Sí. De que Dios no se contenta con menos. Es decir, que hay un estándar, una posición que ha puesto nuestro Dios, a la cual tenemos que llegar, eh, y esa posición es Cristo. Eh, podría, podría parecer una casi como, qué sé yo, la misma tentación que le puso el adversario a Eva, seréis como Dios. Eh, qué bonito, porque he estado recopilando uno de los trabajos ahora que decía eso mismo. O sea, la mentira no está en que seáis como Dios. Eso, eh, esa es la transformación. La mentira no es que sepáis el bien y el mal. Eso tampoco es mentira. La mentira estaba en no moriréis. Lo que mezcló fue las dos cosas. Entonces, para nosotros, porque tenemos una influencia religiosa, no podríamos pensar que podríamos llegar a ser igual que Cristo. O si lo pensábamos, qué sé yo, rápidamente pues se nos iba la imaginación diciendo eso no puede ser, pero es. Es decir, me alertó mucho un audio que me puso Charo cuando expliqué que esta trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no ha sido siempre así, sino que Él se hizo así, se rebajó así, para darnos a conocer todas sus cosas. Y qué bonito, porque en los evangelios y en todo el ministerio terrenal de Cristo lo vemos hecho hombre, con, con todas las cualidades, sin dejar la esencia de Dios. Él no dejó toda su esencia, sino de parte de su gloria. Se desvistió porque tenía el poder de sanar, tenía el poder de saber lo que había en el corazón de los hombres, tenía el poder de quitarse de la vista de los que pretendían apedrearlo cuando todavía no era el tiempo. Es decir, él se desvistió de una cierta parte de su gloria. Y, y todo eso es un retrato muy fiel cuando dejamos nuestra vida, ¿de dónde nos quiere poner nuestro Dios? O sea, como está escrito, llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Yo no lo había visto con tanta luz como ahora.
Y digo en ese audio de Charo porque cuando referí esto en la última reunión, que lo encontré otra vez en uno de los artículos que llevo recopilando, venía eso mismo, que nuestro Dios, esa forma tripartita, se hizo así. Él ahora conocemos las tres cosas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero cuando se termine, esto se hizo para la reconciliación de todas las cosas, no solo nosotros, sino de toda la creación que se vio afectada, que gime a una, por eso dice toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Y no lo entendemos. Esto es algo que te digo que repite la Escritura, es necesario. Y bueno, después de leerlo y después de leer en estos artículos la necesidad que tenemos de seguir reconociendo a nuestro Dios, pues todo esto nos abre una pequeña luz más. Y entonces fue cuando me mostró más claramente, no que sea nuevo todo lo que estoy diciendo, todo esto lo sabemos, porque lo hemos visto escrito, pero es como todas las cosas de nuestro Padre, ¿no? Cuando Él ilumina nuestro entendimiento, nos consuela, sobre todo sirve de un gran reposo y consuelo. Y ahí entonces me mostró el casulo de la metamorfosis que se hace del gusano a la mariposa, y que ahí hay dolor, o sea, dentro del casulo, dentro de esa transformación hay muerte del gusano. Ahí lo que es el proceso, ahí es duro, eso es lo que no nos niega nuestro Padre, eso es lo que debemos ver. Y entonces aquel artículo también, palabras de consuelo, que tener en cuenta que esta vida es una gota de agua en comparación con la eternidad o aonian que vamos a vivir, pues ciertamente nos mitiga, nos suaviza ese temor, y hasta llegamos a comprender su finalidad, porque tiene finalidad, o sea, vamos siendo perfeccionados en ese mismo padecimiento. Es lo que dice Pablo, lo que falta de los padecimientos de Cristo. Tú dices, pero bueno, entonces es una obra completa. ¿Qué es lo que falta de los padecimientos de Cristo? Lo que falta es que ahora lo vemos todo por la fe, todo aquello que vamos a ver en concreción. Y lo que vamos a ver en concreción, cuando Él le entregue, se sujete Él propio y lo entregue todo redimido de vuelta al Padre, Él se funde con Él. Y todo lo que trae atrás lo conforma en Cristo, o sea, acabamos como Él es. Y fíjate qué bonito cómo encajan las Escrituras, cómo se confirma, como Él es, así sois vosotros. Cómo encajan Escrituras como la que dice, para presentaros santos y sin mancha delante de Él. Yo cuando leía esto, decía, bueno, esto solo por la fe y demás, pero viéndome que en esta transformación yo voy a ser igual a Cristo y yo soy igual, porque hay otra declaración en la palabra, y es que nuestro Dios nos dice las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Entiendes? O sea, en la palabra vemos escrito, por ejemplo, que Él ya nos sentó, que Él ya nos glorificó, y todos estos verbos
están en el tiempo pasado. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque Él nos cuenta las cosas que no son como si fuesen. Simplifica todo. ¿Cuál es el puente que ha puesto en nosotros también en Cristo? La fe. Es decir, por la fe conseguimos ver todo esto, ¿no? De ahí que en Colosenses, que hable específicamente de la esperanza nuestra, la de la iglesia del cuerpo, diga, si habéis resucitado, que es un pretérito pluscuamperfecto, o sea, de un tiempo mucho más atrás de lo que está hablando en ese relato. Si habéis, es el pretérito pluscuamperfecto. Si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba donde está vuestra verdadera vida. Por tanto, en todo este valle de lágrimas, en todo este casulo de padecimientos, de cansancio muchas veces, de mirar que os estáis transformando en Cristo es un consuelo. Y deleitaros en eso con paciencia, deleitaros en eso cuando en esas horas de tribulación que parece que se mantienen, ¿no? De ahí que el que tenga este tiempo tan duro pensando que es una breve tribulación, pensando que es por un breve espacio de tiempo, no solo la soporta, sino que la soporta en silencio y aguardando en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que hay un provecho enorme en este padecer, en este cansancio, en este mundo. Y esto también se vuelve a ser igual que lo que está escrito: en el mundo tendréis tribulación. Es decir, es muy hermoso. Estaba ahora traduciendo, no traduciendo, sino volviendo a ver. Como sabéis, voy enviando todo lo que he estado haciendo a Sara. Entonces es precioso volver a ver todos los artículos. Y es muy hermoso que nos dice que no hay que las frases de la escritura tomarlas dogmáticas, porque sin ver el contexto en lo que están escritas las frases, vamos a encontrar lo que para nosotros nos parecen contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible, como nos enseñaban en el Ministerio del Camino, que tendríamos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? ¿Y cómo vamos a poder coordinar esto con en el mundo tendréis aflicción? Son dos cosas que parecen distintas, ¿no? Y solo después, viendo la escritura, es que sabemos que nuestro Dios no llama a esta vida nuestra verdadera vida. En esta que aquí estamos padeciendo está escrito en el Génesis, en el capítulo 3, con la caída del hombre, cuando está dando la sentencia a la serpiente y cuando le está diciendo a Eva y a Adán las consecuencias de su desobediencia, la palabra que más se repite es dolor. Con dolor darás a luz los hijos en tus preñeces, con dolor
comerás el pan todos tus días. ¿Ves? Es decir, las frases de la Escritura son para verlas realmente en el contexto general de las Escrituras. Y nuestro Dios no llama a esta vida vida, al contrario. La llama el valle de lágrimas, la llama un montón de adjetivos que no tienen nada que ver. Por eso cuando llegamos a Colosenses, y ahora específicamente con la esperanza del gran secreto que es la iglesia del cuerpo, nos dice que pongamos la vida, que pongamos los ojos en las cosas de arriba, donde está nuestra verdadera vida. Así pues, aunque Juan sea un evangelio escrito para todo el mundo, y por tanto todos los llamamientos, sea de la esfera que sea, tienen que poner sus ojos en esa esperanza, la verdadera vida de cada creyente, sea cual sea la esperanza y la esfera de su esperanza, es la que Dios tiene preparada. Y esto otra vez vuelve a tener mucha conexión con que todas las promesas de Dios están escritas en resurrección y que por la sola fe podemos vivir en ellas y podemos vivir y conocer las cosas de nuestro Padre, porque para eso nos ha puesto un espíritu de sabiduría y de revelación que nos va mostrando todas estas cosas. De manera que imaginaros, o sea, acabar como Cristo. Esto nos entra además un hambre por escudriñar en las Escrituras. De ahí además también que los dones espirituales que estaban disponibles en Pentecostés para aquellos hombres que habían sido testigos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se llaman los poderes de la era venidera. Es precioso porque son dones que van a volverse a ver en el milenio entre las naciones que aquí se queden y el Israel que venga a ser los mansos que heredarán la tierra. Como van a llevar el conocimiento de nuestro Dios a esas naciones, va a ser precisamente con esos dones de sanidades y de grandes milagros. Y como sabemos, estos son cualidades de nuestro Cristo. Por tanto, nosotros en los lugares celestiales, naturalmente, allí está todo sano. No vamos a necesitar de hacer esos dones de sanidades. Sin embargo, el poder que residía en Cristo sí que lo vamos a tener. Y este es el tal poder de resurrección. Este es el tal poder que nos hace vivir ya con los ojos puestos allí arriba. Y sabiendo que este es siempre un espacio muy breve de tiempo hasta que eso lo veamos en concreción. De manera que es muy hermoso, o sea, en medio de todas las tribulaciones, tener esto presente es maravilloso, es un consuelo, es una gran expectativa. Como decía ese artículo, ¿no? Hay dos palabras para guardar silencio en espera. Una es cuando la del mundo, o sea, no es agradable para nada, aguardar, esperar, sin saber qué es lo que hay, qué es lo que viene, qué es lo que... Pero el que se sienta reposado a los pies de nuestro Dios en su palabra, y su palabra es Cristo,
ese aguarda muy confiado a que Él cumpla todas las cosas que nos ha prometido. Y lo que Él nos ha prometido es que vamos a ser como Cristo, no se contenta con menos. Y en esa transformación que Él va llevando, que ya comenzó, además, o sea, no es algo que no haya comenzado, esa transformación la vamos viendo en nosotros, va a acabar como Él se lo ha propuesto. Es genial, ¿no? ¿Lo comprendéis o tenéis alguna cuestión en este tema? Sandra. Sí, respecto a lo que tú estabas diciendo, pues en este tiempo que estoy leyendo de nuevo los evangelios, pues veo diversas cosas. Una que es conocer más a ese Cristo que estuvo acá, Cristo hombre, el servicio, y que Él vino específicamente a servir, eh, a, a encontrar y a salvar, ¿no? Pues a encontrar obviamente a los perdidos y a salvar pues a los que tenía que salvar. Pero entonces yo siempre, yo veo en los evangelios esa parte de Jesús siendo hombre tan con tanta humildad y siempre llevándonos o llevándolos en ese momento a todas estas personas con mucha paciencia, a tantas cosas que pudieron haber sido disponibles, que eran disponibles en ese mismo momento. Y algo que ya habíamos hablado, de hecho, el tema que me gusta muchísimo es que en Mateo 8:20, específicamente, que dice que no tiene dónde recostar su cabeza. Y es lo que nosotros tenemos en este momento. No tenemos dónde recostar la cabeza en este mundo, porque pues simplemente no hay ningún solo espacio que nos lo permita. Y es simple y llanamente mirando, pues poniendo los ojos hacia arriba, ¿no? En esos lugares celestiales. Y en esa transformación prácticamente, que es como también en un estudio que tú traduciste, que es la transformación de imagen terrenal y celestial, la transformación de gloria a gloria y la transformación conforme a la imagen de su Hijo, que está en Corintios y Romanos. Y es simplemente el gran amor con que nuestro Padre desde antes de todo esto ha tenido para con nosotros, y obviamente teniendo en su predestinación pues cada cosa que pudiera suceder. Digo yo, ¿no? Pues ya conociendo todo esto, yo creo que Dios diría, bueno, voy a hacer esto, pero si pasa esto, entonces hago esto, pero si esto sucede, entonces, y así cada tantas cosas en su perfección. Pero la motivación de todo esto, que esta mañana yo caminando decía, el Dios en su magnificencia, en su incontinencia, en su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, todo esto, lo que lo movió fue esa luz maravillosa y el amor que tiene por nosotros sus hijos. Entonces, imagínate todo el amor que Él nos tiene a nosotros o sea, si Él nos tiene todo ese amor, ¿cómo no va a permitir que nosotros estemos ahí con Él en ese mismo estándar de nuestro Señor Jesucristo? De hecho, otro versículo que en este momento no lo encuentro, me parece que es en Juan,
que lo habíamos ya visto como 2 o 3 clases anteriores, donde Jesucristo, cuando estaba junto al Padre creando, que Él decía que nosotros tuviéramos sus mismas como características. No me recuerdo bien el versículo en ese momento, que está en Juan, pero entonces ahí ya nosotros decimos, Dios mío, gracias, porque prácticamente lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a la palabra, escudriñarla y conocerlo a Él cada día más, ¿no? Conocer esa grandeza de Él y no movernos de ella, porque como tú dices, o sea, así como muy sutilmente el adversario ha hecho con Eva y como vemos también hasta en los evangelios que trató de hacerlo hasta con nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar siempre firmes y más ahora entendiendo mucho más esto del tripartito y que en un momento llegará ese día de gloria donde estaremos verdaderamente ahí fundidos todos simplemente con Él. Y eso pues ya lo lleva a uno totalmente a una posición diferente, ¿no? Porque es lo que tú dices, esto nos lleva a nosotros entonces a ahondar más, con mucha más alegría, porque finalmente a mí, por ejemplo, lo que me porta es mucho gozo, ese gozo espiritual verdadero de saber que ese día va a llegar. Sí, yo creo que tú te estás refiriendo a aquel versículo que dice la oración de nuestro Señor, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. ¿Es ese versículo? Sí, es precioso y sin embargo nosotros sabemos que Él puede estar en cualquiera de las tres esferas porque es muy hermoso. Podríamos pensar, Juan ahí está hablando del misterio. No, no. Él está diciendo donde yo esté y Él puede estar en cualquier sitio. Esto es otra de las cosas que sabemos. Juan, Compaginando esto con... Sí, dime. no, es que bueno, quiero para ir aclarando cosas y para tener esa idea que acabas de decir de las tres esferas. Este de ser como Cristo es únicamente para la iglesia del cuerpo o está disponible para las tres esferas. Esa es una muy buena pregunta. Yo no lo sé. Lo que sé, y esto es precioso, me puse también a indagar acerca de eh, todos como Cristo, iguales. Y el Espíritu, yo creo que me dijo no, por eso sois miembros. Es decir, a la plenitud de su estatura es llegar a ser como Él es, pero cada uno en su lugar. Sí, es correcto, sí. Y Es que, entonces las otras familias, que todo va a acabar realmente unificado, serán también a su nivel, pero es algo que no lo sé. Es decir, yo creo que serán perfectas como él se lo ha propuesto, también sin mancha. Y es que complementando eso que estás diciendo, que efectivamente, pues digo yo, siendo, bueno, o sea, haciendo consideraciones. sí, Si fuera, digamos, como tú lo estás diciendo, que pueda que la posibilidad sea para la iglesia del cuerpo, digo yo, es que es muy importante saber que nosotros estamos dentro de Cristo. Es decir, es de donde parto para poder establecer la relación. Además de estar dentro de Cristo, nos fundimos con Cristo. Es como si el cuerpo de Cristo, digamos, es, por decir algo, las células, ¿sí?
cada célula, entonces es cada uno de nosotros, es como un ejemplo, fundidos en Cristo. Y esa es la medida o la estatura, digo yo. En ese orden de ideas pensaría que, digamos, esta posibilidad, ser como Cristo, estaría disponible para el cuerpo en el sentido de que nosotros estamos dentro de él, ¿sí? O sea, nosotros tal como Amparo, Juan, Sandra, no vamos a estar porque no, sino es en Cristo dentro de su cuerpo, siendo él la cabeza. O sea, si lo miramos tal cual, no es que vayamos a estar nosotros con el Padre, sino siempre en Cristo. Sí, Sí, en Cristo. la cuestión es cómo cuando Él le entregue todo, Sí. Él se funde y ya no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a estar en Dios. En Dios. Sí. ¡Bomba! Sí. No, yo creo que llegamos a su plenitud y seremos como los seres celestiales que no se revelaron, Ajá. cada uno muy bien identificado, los 4 Zoa, los 24 ancianos, todo lo que tienen por detrás cada uno de ellos, los arcángeles, los ángeles que no se revelaron y que están al mando de Miguel, los que están al mando de... Y nosotros en la plenitud de Cristo también seremos otro cuerpo celestial, porque ahí ya no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que ya está, es Dios ahora, todo en todas sus familias. Sí. Y cada una con el cuerpo que Dios le haya dado. También está escrito en Corintios, o sea, hay cuerpos terrenales y cuerpos espirituales. La gloria de uno es distinta de la otra. Con eso estás diciendo que sí hay la posibilidad que esto que estamos viendo de ser como Cristo sea únicamente para la iglesia del cuerpo, o es sí para las otras esferas. No lo sé, Amparo, es decir, y entonces los otros, es decir, Por lo que no estaba disponible, digo yo, llegarán a su estatura, a la que Dios les llegará, toque. exacto, a su estatura en Cristo, tú lo has dicho. Es decir, yo creo que pues Cristo antes de entregar está en todas las esferas, porque Él de hecho viene a la tierra a estar con los mansos. De hecho, estará en la Jerusalén celestial, es decir, pues su gloria le permite hacer eso. Entonces, efectivamente, digo, la estatura de Cristo es a la medida, es decir, a la medida en cada una de las esferas. Porque tú me acabas de aclarar, eso que acabas de decir es muy importante. Cuando seamos todos en Dios, efectivamente, pero seguiremos siendo como una compañía. Sí. Sí, porque hay naciones también. En los nuevos cielos y la nueva tierra hay naciones. Es que es curioso. Todo esto nos abre un campo en el que tenemos que tener siempre presente para no pensar Sí, más allá de lo que está escrito. Por ejemplo, ¿dónde encontramos como Él es, así sois vosotros? ¿Quién lo escribe? Yo creo que es Juan. Como Él es, así sois vosotros, también en el mundo. Es increíble, o sea que a cierta medida la conformidad a Cristo está en las 3 esferas. sí, eso tendría que Y, ser por justicia, sí. Sí, sí, porque es para todos. O sea, y que esto es ciertamente perfectos y sin manchas, cada uno en su ajá, esfera. Vuelvo a decirlo otra vez, porque Él sí que hace distinción entre sí, una estrella y otra y distinciones diciendo efectivamente que una es la gloria sí. y de una estrella y otra es la gloria de los terrenales. Además, Juan, Pues, que no podemos olvidar que de todas maneras Dios en cada tiempo a los hombres les daba, es decir, les prometía lo que podía dar. Digamos, a los hombres que vivieron antes de Jesucristo, pues no les podía dar los privilegios iguales a los que les dio
a los que una vez ya vino, iguales a los que, digamos, estaban escondidos. Entonces también, es decir, todos tendremos nuestra plenitud en el mismo tiempo histórico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? En lo que había disponible para creer, porque es casi, o sea, no, mientras estuvieron Adán y Eva, pues no estaban disponibles las otras cosas, qué sé yo. Entonces es también lógico que hayan esas esferas, ¿sí? Y para Sí, Dios, sí, digamos, sí. no tendrán esa Es distinción que hay en verdad, es nuestra verdad. mente. En Y nuestra mente es mientras, que nosotros diferenciamos para nosotros en nuestra mente, que siempre decimos, ay, las tres. Sí, Dios lo hace, pero yo digo, él finalmente, como tú mencionabas, Sandrita, eh, pues Dios al comienzo pensaba en una familia, punto. Sí, sí, en su familia. Entonces, por eso nos llama hijos, pero de alguna forma no verá las distinciones, somos su familia. Los que no nos revelamos, bueno, de alguna forma. Nosotros somos los que todo el tiempo tenemos las tres esferas y las diferencias, digo yo, en la mente y en el amor de Dios, que tú también lo mencionabas. Donde estemos, estamos en su corazón. Entonces, bueno, sí, me encanta pensar eso, que ir como entendiendo que la plenitud de Cristo es en cada esfera, a la medida de cada esfera, de lo que y a había la medida de disponible cada en esfera. Cristo, a la que en Cristo había disponible, listo. Bueno, algo más que quería agregar, que me encanta, pues, lo que sí de alguna forma habíamos intentado, pero ahora lo tenemos más claro, con respecto a que Dios era uno solo. Por la forma en que Dios ha trabajado la palabra, siempre sabemos que Él inicia de una manera y Él cíclicamente termina. Entonces, si al final efectivamente Jesucristo le entrega todo al Padre y es Dios todo en todos, necesariamente esa fue la manera en que inició Dios. O sea, lo veo también, siempre ha sido así, o sea, Dios nunca, sino termina, es cíclico y vuelve y cierra todas las cosas. Entonces, si empezó uno, que tiene toda la lógica, yo lo he considerado, digo, genial, esa manifestación en carne, con todo el propósito. Por eso mismo, digo yo, es que Él eh, podría dar salvación a sus criaturas, por decirlo de alguna forma. Porque pues el propósito de manifestarse en esos tres básicamente era eh, poder en Cristo crear y salvar, digo yo, de antemano, porque pues la idea es que Él mismo iba a dar los dos caminos para que cada uno de nosotros eligiera. Bueno, entonces me encanta verlo de esa manera. Sí, me estaba gustando mucho cuando estabas hablando antes de cómo Dios ha ido revelando a cada cuerpo sus beneficios, y eso me recordaba cómo nuestro Dios, guardando sus propósitos al adversario, Ajá. porque eso haría con que hubiese más obstáculos para ese propósito, solo reveló los misterios a su tiempo. Y todavía hay misterios por revelar. El grande ya está revelado, es decir, hasta ahí el grande de todos, pero no por eso es que no haya más misterios por revelar. Todavía vamos a conocer muchas más cosas cuando veamos cara a cara. Es precioso, exactamente. Y sí, esto abrió otro campo enorme, el entender ahora mejor que sí, Dios es solo uno y que Él, uno, se puede multiplicar para llevar a cabo esa salvación, para llevar ese propósito de redención, que es el propósito de las edades, que es lo que está escrito en las Escrituras. Fíjate cómo al principio, en la sentencia de la serpiente, dice simplemente que la simiente de la mujer le heriría su cabeza y la serpiente heriría su calcañar. Ahí comenzó a desplegar también este propósito de salvación, y que sería esa tal simiente que llevaría a cabo lo que tú acabas de decir.
para poder salvar, él tuvo que rebajarse y pagar la pena del pecado, que era la muerte. Y tenía que ser un cordero sin mancha y sin contaminación. No podía tener defecto alguno. No había ninguno nacido de mujer que no él, Sí, que claro. pudiese pagar todo ese pago, siendo justo, santo y bueno al adversario, para volver a reconciliar con él todas las cosas. Es precioso. Y pues bueno, en ese mismo contexto, cuando ya miramos esto que estamos aprendiendo acerca del Dios uno y cómo se manifiesta en tres, también ahí encajaría lo del reino, porque fíjate que el reino a través de toda la historia de Israel y de todos los tiempos siempre jugó un papel muy importante. El reino. Yo recuerdo que yo era frustrada porque yo no entendía qué era el reino, pero entonces ahora verlo de esa manera y mucho menos entender que el centro del reino era Cristo. Entonces fíjate cómo ahora, con esta nueva perspectiva, claro, o sea, no podría ser de otra forma, ¿sí? El centro del reino de todos los tiempos, el reino prometido, Cristo, ¿sí? Porque Él es el que está llevando a cabo la obra, pero finalmente Él le irá a entregar todo al rey. Es precioso porque, igual que la palabra evangelio, que lo que significa son buenas noticias, buenas nuevas, hay muchos evangelios. O sea, y hay uno que es el evangelio del reino, que es exactamente el que ocupa una gran parte de las escrituras. Sin embargo, Pablo a sus buenas nuevas le llama mis buenas nuevas, le llama mi evangelio. No dice el evangelio del reino, es curioso. El evangelio del reino está en todos los evangelios, en el libro de Hechos y en las epístolas de Pablo anteriores a Hechos 28. Sí. Y luego se refiere, porque igual que la palabra evangelio tiene muchas connotaciones y hay que saber exactamente a cuáles buenas nuevas se refieren, la palabra reino también tiene varias connotaciones. Hay el reino de los cielos, que está sobre todo escrito en Mateos y que efectivamente es el que guardó siempre Israel. Lo que pretendían era la venida del reino de los cielos. Pero el reino de Dios, en las epístolas posteriores en prisión de Pablo, solo aparece 2 veces y es el reino de Dios. Y es que el reino de Dios ciertamente lo abarca todo, abarca todos los reinos subsecuentes. ¿Entiendes? Y ahí, sobre todo, es que Cristo, claro que es el centro y circunferencia de todo él, como debe ser, ¿no? Es genial. Pero sí, es precioso y está puesto en... Me gustaría recordar cómo se llama el artículo, pero es muy bueno, me aclaró muchísimo. Y creo que hasta hay 2, de Bullinger y de Charles Wells, que tratan este tema. Siempre que veamos la palabra reino, ver bien a cuál se refiere. El reino de este mundo, el reino de los cielos y el reino de Dios, que lo abarca todo. Ese sí que lo abarca todo. O sea, ese está por encima de absolutamente todo. Pero cuando decimos en el Padre Nuestro que se va a volver a orar cuando estén en el desierto, aquellos aguardando que la parousia se dé, es que venga tu reino aquí en la tierra. Ese es el reino celestial que descienda, y también es el rey, claro, que es Cristo también descendiendo a la tierra. No puede haber un reino sin un rey. Sí, correcto. No, pero espectacular esto que me estás aclarando, porque sí, efectivamente, a veces uno puede pensar que es un solo reino y no, mira todas las diferencias, las connotaciones que tienen.
Hay muchas, pero hay uno que es el reino de Dios. Ese está por encima. Y qué bonito que se utilice la palabra Dios. El reino de Dios está por encima de todos los demás. Ahora mismo solo me estoy acordando del reino celestial, pero hay más, hay muchos, hay otras connotaciones de la palabra reino. Lo podría ir a buscar ahora, pero tendría que ir a buscarlos un momento. A ver, déjame ver si lo encuentro. Bueno, mientras tanto el versículo es Juan 17, 24, pero si nos vamos un poquito más atrás, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú lo enviaste. Sí, exacto, está en Juan. El 24 que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y la parte, o sea, lo que nosotros hemos venido estudiando y viendo, pues yo creo que en Efesios 1:4, que específicamente nos muestra que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo, y pues resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y es prácticamente, hace con que ese llamamiento del cuerpo único sea completamente distinto, como ya lo hemos visto en estos días que hemos venido estudiando Efesios, al de cualquier otro llamamiento. Y por eso, como tú dices, Amparito, tú decías, bueno, y los otros, pues cada uno va a tener como esas escalas que tú, pues viéndolo a la luz de la palabra, y Efesios 1:4, que es tan claro, que nos dice, nosotros estamos fundidos con Cristo, como lo hemos dicho, y en esa fundición con Cristo pues ya nos hace prácticamente únicos. No quiere decir que los otros, como dice Juan, los otros serán igual muy perfectos, los otros llamamientos, pero nosotros somos el llamamiento prácticamente único en este sentido, de que vamos a estar fundidos con Cristo, y ya, como prácticamente dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, ya era el Dios único prácticamente allí. Y allí es donde vamos a estar prácticamente, como lo hizo ver Charo de alguna manera en este audio, vamos a estar allí como cuando Dios había, como explicaba Sara en la última reunión, Dios había creado o pensado así como al ángel de luz, a Jesucristo y a estos como más excelsos, podría decir yo, y es ahí donde nosotros estaremos muy seguramente en esa presencia cuando ya Jesucristo le entregue todas las cosas a nuestro Padre. Porque seguramente nosotros, porque mira cómo Dios poco a poco nos va dando las cosas, porque muy seguramente nosotros habíamos llegado hasta, bueno, Jesucristo le entrega todas las cosas al Padre, ¿sí? Hasta ahí como que nosotros teníamos todo muy claro, pero ahorita que ha salido este otro tema, entonces es chévere porque eso nos hace movernos espiritualmente a decir, bueno, Padre, entonces en ese momento que estemos contigo en gloria ya uno, porque ya no tripartito, sino uno, entonces, ¿qué sucede? Y Dios, nuestro Padre, poco a poco nos está guiando hacia esa luz que finalmente nos quiere dar. Y pues nada, simplemente lo que tú dices, Juan, nos da es piquiña de ir a la palabra y escudriñar más para que Dios sea el que nos confirme cada una de estas cosas a través de su palabra escrita.
Sí, bueno, no voy a pasar más tiempo tratando de encontrar ese artículo, porque son tantos que ya he recopilado y ahora tendría que ir a ver varios, pero es muy precioso todo esto, que claro que Cristo es el centro de las Escrituras, claro que Cristo es el centro de todo su programa, de todos los reinos, y es hermoso la variedad, es hermosa la variedad. Como igual que los cielos están poblados de seres que son distintos y al mismo tiempo una sola familia, de toda la variedad que coincide con lo que ha hecho en la creación, de toda la variedad, como cada uno de nosotros tiene un sello personal distinto uno de otro. Se hace fácil pensar que todos los seres suyos son perfectos, eh, y que unos van a acabar ciertamente en una esfera y otros en otra, con todo reconciliado, donde ya no hay pecado, donde ya no hay muerte, donde ya no hay dolor, donde se han enjugado todas las lágrimas, y que Dios pase a ser como Él siempre ha querido y se ha propuesto, el todo en todos y en cada familia y en toda familia. Bueno, es maravilloso, o sea, yo nunca lo había visto con esta pequeña luz. Sabía que íbamos a acabar con un cuerpo celestial, pero a esa plenitud de Cristo no la he visto nunca tan clara como ahora. Es decir, qué cosa tan enorme. Que eso también lo dice ese artículo. Es decir, vemos precisamente que él dice que ha venido a servir. Y vuelve a repetir efectivamente que la recompensa, y eso está en otro artículo que es la naturaleza de nuestra recompensa, es una capacidad de servicio que glorifica a aquel que la posee. Y el artículo dice que es exactamente igual que hoy. Si nosotros servimos eh, a nuestro Dios, eso ya de por sí, si lo hacemos en verdad, en Cristo, solo se puede hacer en Cristo, pues eso ya es una gloria particular, muy agradable. Pues así es la naturaleza de nuestra recompensa, es ganar una posición en la cual tengamos una capacidad de servicio. Y además, Amparo, como te puse en ese audio, hay de Oscar Baker. Yo ahora me voy a llevar un tiempo sin traducir, pero la próxima vez que recomience voy a investigar mucho más de este Oscar Baker, porque curiosamente cuando escribía Bullinger pensaba, ya después de este ya no hay más instrumentos del padre, y poco tiempo después me mostró Charles Wells y Stuart Allen, de quien estamos a retirar mayores riquezas de lo que digamos que Bullinger desbravó el terreno y los demás, aprovechando la mina que él había abierto, andan tirando sus joyas. Y los pocos artículos que estoy viendo de Oscar Baker es posterior y tiene artículos hasta por lo menos finales de los años 80. Y lo poco que he visto es que es mucho más sencillo, tirando las joyas de la mina que los anteriores han sacado, y él las saca como que mucho más sencillamente y es muy directo
y se asimilan perfectamente. Y este Oscar Baker me hizo ver que en Efesios, cuando Dios dice toda familia en los cielos y en la tierra, se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo está formado también por los principados y potestades. Y él dice que nos colocó por encima de ellos, pero que es la misma familia. Esto a mí me causó un impacto muy grande porque nunca me había imaginado. Y quiero saber más, claro que son, pues eso, cuando nos abre un poco el entendimiento nuestro Padre, pero es verdad que está escrito. Del cual, de Cristo, toma nombre toda familia. No todas las familias, sino toda familia en el cielo y en la tierra, toda la familia de su cuerpo. Es impresionante, es increíble, porque esos principados y potestades, aunque por debajo, y no a la diestra del Padre, como Él nos ha sentado, pero conforman esta familia. Esto fue algo que me dejó pensando y como hemos dicho siempre, es decir, nuestro Padre no se limita y no ha dejado nunca de darnos más y más y más y más y más luz, ¿no? Y en ese contexto es que haber visto esta plenitud de la estatura de Cristo, esto es como vamos a llegar. Se me hace ya mucho más claro lo que está escrito antes, que yo decía, esto solo por la fe, porque eso está muy lejos. ¿Cómo es desde para que estemos en su presencia sin mancha y sin defecto, o sea, sin pecado y sin defecto, en su presencia? Y el estándar que he puesto es Cristo, por tanto, a mí me va a hacer como a Cristo, como Él es decir, esta es la transformación que se lleva y ahora también entiendo el casulo donde del gusano sale la mariposa, que es Cristo. Es como vamos a salir, es como vamos a terminar en esa perfección, en esa belleza, en esa capacidad de servir, en ese poder también. Esto es precioso. Y de todo esto es exactamente lo que él dice, no os volváis para atrás. No permitáis que nadie os quite esa recompensa. ¿Por qué? Porque ciertamente en el milenio la posición de cada uno de nosotros va a ser determinante al punto que nos hayamos negado a nosotros propios. Y como siempre digo, solo permitiendo la obra, reposando en nosotros de Cristo, transformándonos de gloria en gloria. Y Él nos alerta muchísimo a que no lo perdamos, a que es importante primero para no ser avergonzados, pero ya hemos hablado de esto también, o sea, yo creo que venir a vivir con Él ya es maravilloso. Y el venir a vivir con Él está disponible para todo aquel que crea que Jesucristo ha sido levantado de los muertos. Y las recompensas son para aquel que lo hace Señor de su vida. ¿Entiendes? Así mismo. Vivir con Cristo ya debe ser maravilloso. Pero nuestro Dios dice que puedes venir a ser avergonzado. En ese sentido, de que habiendo conocido estas cosas, te vuelvas para atrás y volverte para atrás precisamente para no tener ese padecimiento en la transformación en este tiempo en el que pasemos aquí, en este breve espacio de tiempo momentáneo, hasta que todo esto esté en concreción. Esto es a lo que alertaba Pablo
a que nos ocupemos cada uno de nuestra salvación. Esto es, no es para ser salvos, ni mucho menos. Eso es una obra muy amplia para todo lo que es el trigo de Dios. El trigo de Dios es todo recogido en graneros. Lo único que se va al lago de fuego es la cizaña. Ahora bien, el que realmente quiera ganar su vida, qué bonito, el que pierda su vida aquí, que es la nuestra, la del viejo hombre, el que la dé por perdida, el que la dé por basura, todo lo que tenía antes de privilegios Pablo lo da por basura, la ganará y la hallará en esa vida venidera. ¿La hallará cuál? Hallará la tal de Cristo en su posición de recompensa, en su posición de gloria, en su posición de reinado, en su trono, reinando con Él. Y esto es algo que Él nos alerta muchísimo y que qué bonito también. Otro, es decir, la mera obra que ya hizo por nosotros nos compunge. Es decir, si no hubiera recompensas, ya solo el pensar cómo Él se entregó por cada uno de nosotros para salvarnos sería maravilloso. Sin embargo, Dios ha puesto ese premio y esa corona para que la mantengamos. Y nuestro Dios no dice las cosas por decirlas, sino que todo es importante y todo es interesante y todo es para nuestra bendición y beneficio. Y una vez leí, yo creo que en el Apocalipsis, que cuando perdemos nuestra recompensa, cuando perdemos nuestra corona, quien la pierde efectivamente es Cristo, porque es esa capacidad de servicio que perdemos nosotros poniéndole a sus pies, como hacían los 24 ancianos, las coronas, es decir, la capacidad que ellos tenían de servicio por todo lo que vendría a ocurrir cuando se abre en los cielos y se presenta aquel trono y va a dar comienzo los juicios. Los 24 ancianos echan sus coronas. Exactamente esas coronas nuestras, si las perdemos, también las pierde Cristo. Así que son demasiado importantes para Él que las consigamos. Es precioso. Juan, tú dijiste algo muy importante que pues yo siempre, desde que estudiamos Apocalipsis me ha quedado la duda y dije, bueno, yo sé que Dios en algún momento es para poderlo encajar. Tú dices que los dones van a volver a restaurarse, los dones del Espíritu durante el milenio entre las naciones e Israel. Entre Israel para llevar el conocimiento para de llevar Dios el a las conocimiento naciones. de las naciones. ¿De la misma manera o son otros dones diferentes? ¿O son los mismos dones del Espíritu? Buena pregunta. Yo pienso que son los mismos. Es decir, él le llama, se llaman a los dones pentecostales los dones de la era venidera. ¿Cómo se van a llevar? O sea, daros cuenta que todas las naciones son obligadas a ir por lo menos una vez a Jerusalén, a adorar y a recibir el tal conocimiento de nuestro Dios que luego van a llevar a sus casas. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Va a haber embajadores de la tierra de los mansos que vaya a las naciones? Es probable que sí. Pero por lo menos una vez al año ellos van a tener que dirigirse y es donde van a ver
además el tal Gehenna, aquel que lleva los humos que se eleva hasta el cielo y durante todo el milenio. Pero yo creo que van a ser los mismos. Es decir, la palabra del conocimiento, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, pues no lo sé, es decir... Yo creería que sí, Juan, porque acuérdate que, pues, obviamente ellos en ese momento, no, el diablo está encarcelado, sí, entonces no, pero todavía está la Exacto. muerte, por ahí rondando en el Gehenna, o sea, porque no es perfecto, o sea, de alguna forma sí necesitan el discernimiento, bueno, no sé de espíritus, pero sí. Y Juan, Sí, es ellos, cierto. es decir, en algún tiempo específico o sencillamente, ¿recuerdas que nosotros vimos que cuando ya se cierra este tiempo, entonces hay una reconexión? ¿Te acuerdas de los dos árboles, de la lámpara? Entonces siempre me ha dicho, bueno, pero ¿en qué momento es que arrancan o comienzan los dones? No hay un tiempo específico, solamente cuando arranca el milenio y ellos tienen esa función, o sea, Israel. Entonces, dentro de su ministerio, por llamarlo de alguna forma, entonces la forma de llevar la palabra es con los dones. Listo, ya. No, siempre había tenido esa Sí, inquietud. exacto, pero sí, hay dudas en cuanto a serán los mismos, porque por ejemplo, si Satanás va a estar encarcelado, Encarcelado, claro, el no tendría discernimiento sentido. de espíritus Sí, podrá claro, ser el tiene discernimiento del espíritu de los hombres con que estén hablando, o sea que lo total, que ¿no? tengan en su corazón, que sepan discernir Sí, como sí, sí, Cristo sabía lo que tenían en sus corazones, no lo sé. sí, 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 sí. Pero fíjate que una cosa que se va a erradicar en el milenio, o sea, las naciones que salgan de la gran tribulación Ujú. y que sean perdonadas, estos van a precisar de todo ese conocimiento y ciertamente irán cada uno a su lugar. Ajá. Y la sede del conocimiento de Dios en la tierra será el territorio, que es más grande que el actual y más grande que en el tiempo de Salomón. Va de río a río y, en fin, eso está cuidado, sin temor de nada, porque es Dios quien Sí. lo vigila, y de ahí va a salir el conocimiento a estas naciones. Y una cosa que se radica en el milenio es la mortandad infantil. Ok, sí, genial. Y otra es que habrá disponible vivir, igual que en la época patriarcal, Ah, montones de años. sí, Igual que sí, sabemos que un pecador de 100 años puede sí, ir al Gehenna. claro, claro, total. Sí, ¿Entiendes? sí, O perfecto, o sea, la sea, longevidad va a ser enorme, menos sí, en los que claro. En se, los- se comporten pecando continuamente, que pumba, lo van a tener muy claro y capacitados para sí, poder obedecer. O sea que si ellos insisten, hay ese tal Gehenna. Pero ya. si no, hay esa disponibilidad de ser sanados. Ujú, sí, ¿Entiendes? ¿Cómo? A través de los mansos que vayan por las los naciones o que las dones de naciones sanidades. Ujú, vayan la vez aquella a sí. Jerusalén. La verdad es que no lo sé, pero el padre seguro que lo tiene muy claro cómo lo va a hacer No, y y te estará. acuerdas a través del árbol, ¿te acuerdas de que ellos van a comer del árbol de la vida? Bueno, comen del árbol de la vida, también está disponible. Sí, es genial esto del árbol de la vida. O sea, a mí no lo sé, sí, dice que es para la sanidad de Sí, las para la naciones. sanidad. Sí, pero también tienen disponibles los dones de sanidad, porque esos también son parte del paquete. No, sí, es que ese árbol de la vida
que está para la sanidad de las naciones, yo no sé si es ya en los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque dice, no, pues ahí específicamente dice que tendrán que ir, bueno, sí, tienes toda la razón, porque no se sabe si es para bueno, sí, no sé. Es Tendrá que ir ese mes. Es que de las cosas que he leído en esta recopilación de artículos, precisamente viene que cuando en el estado ya del paraíso restaurado va a haber naciones. O sea, sabemos que ahí ya todo es perfecto. O sea, que, entonces, ¿por qué se vuelve a abrir el árbol de la vida? Pues francamente, yo no lo sé. Sí, pues porque yo siempre lo había contemplado, siempre, por lo que aparece en Génesis siempre lo había contemplado dentro de la forma como Dios termina, es decir, sobre esta misma tierra. Lo había contemplado, nunca había pensado, porque es como un condicionamiento. Entonces, es como un condicionamiento y no, para la sanidad en ese tiempo del milenio de las naciones van a estar los dones. Por eso se le llama los dones los poderes, no solo los dones, sino los poderes de la era venidera, que es la del milenio. Okay, sí, porque no tendría, pues, digamos, en la vida ionia, pues claro que, bueno, no sé, pero pues, sí, porque siento que eso es más como condicionar, bueno, como si está enfermo, vaya, o sea, como arrancaron a Adán y Eva, porque realmente ellos tenían el árbol de la vida, pues se sabe que es Cristo, pero también estaban como condicionados, digámoslo así, eran las condiciones del paraíso. Sí, hay muchas cosas naturalmente que vamos a ir aclarando que nos va a ir aclarando. No, pero créeme que para mí era aquí algo, se puede. no sabía dónde ubicar los dones en lo que habíamos visto de Apocalipsis. Decía, pero yo decía, en qué momento, cómo, y ya, claro, se utilizan. Listo, ya, genial. Sí, las naciones que van a ser perdonadas, que pasen por la gran tribulación después de una gran mortandad, es decir, sabemos que se va a rebajar muchísimo el número de habitantes en la tierra con todas las guerras, las pestes, el hambre, con terremotos, en fin, con todas estas cosas que sabemos. Bueno, me está encantando, ¿eh? Yo no dejo de leer el Apocalipsis, ahora cada vez lo veo más. Claro, porque se entiende. Es precioso verlo cada vez más claro y bonito. Y mira, bueno, cómo encaja de chévere, chico, no, esto cómo encaja, porque realmente llevar el conocimiento de Dios también con su poder a las naciones, pues, porque de todas maneras, si precisan de conocimiento. Genial. Sí, igual. Los discípulos que fueron encomendados y que fueron testigos de la muerte y resurrección, no solo ellos, sino antes en los evangelios, los 70 que Jesucristo envía, a los cuales les da ese don, todos testificaban con ese Dios, a nuestro Dios, que el Rey estaba cerca, a la mano, y mismo en el libro de Hechos era para enseñarles que Él estaba dispuesto a venir en ese momento y a dar comienzo el reino del milenio. Y esto es lo que esperaban todos ellos, donde habría ese tipo de dones en que se sanarían las personas, vendrían al conocimiento de nuestro Dios. Eso era lo que estaban aguardando, hasta que la condicional que estaba presente, que era que se arrepintiesen, se ve que no se cumple, entonces se abre el gran secreto y eso queda para volverse a repetir cuando termine esta época de gracia. Y de la misma manera recomenzar absolutamente todo. Mucho más fácil. Es decir, allí
Es igual que cuando vino por primera vez Jesucristo, fue repudiado y escupido y de todo. Aquí no, cuando viene la segunda vez, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos que lleven la palabra y el conocimiento de nuestro Dios a las naciones serán verdaderos embajadores Sí, es en que el tú me mundo. hiciste recordar los embajadores de, sí, sí, que lo mandaban a uno. Bueno, yo nunca fui embajadora, pero esa palabra, Yo sí fui. ya entendí. Yo sí No, pero fui. genial. A mí me encanta ver el camino porque yo digo, es maravilloso poder estar hoy y mirar allá y decir, mira cuán amor ha tenido el Padre por nosotros. O sea, qué chévere que pasaron todas esas cosas que tuvieron que pasar. Sí, sí, Genial. sí. Hace muy poco tiempo volví a hablar de esto, ¿no? De nuestro Padre ha estado con nosotros siempre, mismo que no tuviéramos Sí. conocimiento, siguiéramos los dichos de los hombres, de los líderes, pero nuestro Padre, cada vez lo reconozco más, estaba con nosotros y nos Total. hacía poner nuestros ojos en Él y conocimos gente que realmente amaba a nuestro Padre, que Él hace la selección, hace ahora que ya solo ponemos los ojos en Cristo, qué es lo que estaba ahí muy equivocado, qué es lo que Ajá, y cómo ciertamente había muchísima gente allí que tenía un amor genuino por él. total, total. Sí. Y, y eso, por tanto, vale Y mucho, los que no. ¿verdad? También uno ahora puede ver y los que no. O sea, uno sí recuerda personas que uno dice, no, genial, pero también recuerda a los que no, porque los puede No, ver. sí, Ahora, se hace una distinción muy buena, y es verdad, los que permanecen son muy pocos. O sea, uf, nuestro Padre los conoce, ¿no? mm, Pero nos ha conocido siempre. sí. Esto de no menospreciar la elección, Ajá, no. no menospreciar esa elección es muy bonita. Nuestro Dios nos ha conocido desde siempre, desde antes del vientre. Total. Es precioso, no como lo tenían los protestantes, ¿no? Como hagas lo que hagas. Ah, sí. Sí, No, sí. no. Pues la carne, chévere, o sea, claro, porque imagínate, hágalo, ya eres salvo, ya, tranquilo. Exacto, sí. Sí, sí. Ay, Juan, chévere, muy chévere. Bueno, hay que, sí, en el caso personal, pues tengo que trabajar un poco más porque para que me quede, Dios me regale luz acerca de efectivamente que vamos a terminar como Cristo, eso me parece, no, hay que trabajarlo en el corazón de Cristo, ¿no? O sea, claro. No, para mí también fue algo que dije, ah, Sí, o sí, porque sea, fíjate esto que no es siempre, idolatría, esto no no, es la tentación del adversario, seréis como Dios. es que, Y sabes, lo del gusano siempre nos lo habían mostrado, era como la transformación en la mente. ¿Te acuerdas que decía transformados o porque está en el contexto de no conformarse al mundo? Entonces, siempre, siempre, y yo he visto varios autores que cuando hablan de este versículo de la transformación, se refieren a la metamorfosis, pero en la mente. Sí, y ni siquiera, pues, si uno quisiera, dice, uno dice, pues en la mente de Cristo. Más o menos lo que antes uno podría llegar a pensar es que, bueno, cambio mis pensamientos de hombre por los de Cristo, pero fíjate que no es eso. Es todavía, claro, es el mucho más. morir, Sí, negarse, y fíjate la palabra morfo, fíjate, ahí está la metamorfo, o sí. sea, la meta, el objetivo es una esencia diferente, el amorfo diferente. Mira, Nos- imagínate eso, la meta, o sea, de diferente, sí, metamorfo. O sea, morfo es tú la... lo dedujiste, perdón, fue precisamente por las palabras, la meta o el objetivo.
y, o sea, es el cambio de forma, de sustancia, podría decirse de alguna otra forma. O sea, sí, es la tal palabra que Charles Wells dice hay que entenderla muy bien, porque da la deidad de Cristo, es la morfo, la fórmula. La fórmula, sí. Es la fórmula de Dios. Sí, Y por tanto, nosotros tenemos una meta de ese morfo, esa esencia, es decir, es precioso, pero coincide. Lo que vemos es la facilidad como encajan sus escrituras ahí. O sea, como yo soy, yo no me contento con menos. Este es el estándar que he puesto y os voy a cambiar hasta que lleguéis a esta estatura. Es muy hermoso. Además es muy hermoso saber que no es nuestra transformación, porque entonces ahí no llegamos nunca. Que era lo que uno pues siempre buscaba, es transformados, o sea, que no nos conformemos a este mundo, sino que de alguna forma diéramos el salto, bueno, qué sé yo, en la mente. Sí, que tendríamos que ser más que vencedores en todas las situaciones y que tendríamos que todo, la prosperidad de nuestras vidas y la salud, y si no es porque tenemos falta de creencia. Algo falla sí, en nuestra creencia. Y no. Lo hermoso de todo esto es que es su obra dentro y eso lo cambia todo. Es la diferencia entre religión y piedad. O sea, entre religión, que es lo que el hombre hace de Dios, y piedad, que es la relación que el hombre debe tener con su creador, con Dios. Esa es la diferencia. Y la diferencia es que Él es el que lo hace todo. Y tú se lo permites. Tú dices, ¿cuál es mi parte? Mi parte es recibirlo. Mi parte única es creerlo. Como dijo, la buena obra es que creáis todo esto. Él no puede quitarte a ti la vida. ¿Quién es el que se vuelve atrás? Es el que, para evitar este conflicto, ciertamente en esta transformación, se vuelve para atrás, vive como los hombres, se dedica a sus asuntos, las cosas mundanas, y así efectivamente no tiene ese conflicto interior de transformación, que es el que lleva él a cabo, no yo. No, pues imagínate. Sí. No, pues los objetivos de Dios tan altos, tan especiales. No. Sí, muy hermoso. Yo estoy seguro que no para. Solo con que supiésemos una pequeña parte de lo que Él nos ha mostrado últimamente, era tan bonito y tan bueno, pero es que es algo que yo veo que no es exhaustivo. O sea, es que otra vez volví a leer que no debemos hacer rascuños en la Biblia, no debemos poner palabras nuestras y señales nuestras de las cosas que nos va enseñando, porque luego cogemos la palabra y vamos a coger el surco de aquella enseñanza y no vamos a estar abiertos a que esa misma porción de la palabra nos enseñe cosas nuevas, frescas y preciosas. Y es verdad, es no tener nunca la mente predispuesta a nada. O sea, el tal desaprender y ser como los niños es muy necesario para que él siga enriqueciendo todo esto, ¿no? Porque es necesario, sobre todo para nuestro consuelo. Sí. Porque siempre que nos aparece algo de esto, sí, queda uno. No, me da igual que tenga que soportar más 10 años más, o sea, sabiendo que primeramente él puede hacer su epifanía en cualquier momento, ¿no? Ni tan siquiera cuando se haga visible, sino antes de eso, claro. Ya puede fundirnos a nosotros primero. Claro. O sea,
¿Cuándo esto va a suceder? Pues muy probablemente. El último, cuando el último, que a mí me encanta pensar eso, Juan, me encanta, que Dios sabe quién va a ser el último y lo va a esperar. Ay, eso me parece divino. ¿Sí me entiendes? Lo va a esperar porque lo que tú estás diciendo, uno por todo dice, ay, ya, pero no, o sea, Dios como nos ama, Él no tiene preferidos, pues Él sabe cuál va a ser el último que va a creer. O sea, Es verdad. pensar en eso me parece hermoso, hermoso porque Dios, o sea, no tiene afán, Él conoce quién es el último y pues hasta que no entre esa persona tan especial como nosotros, se va a cerrar Sí. las cosas. Por eso está escrito, no tengáis por tardanza, sino que Sí, yo no, soy paciente para que se salven todos los que confortan ese número, el último cuando llegue, pero también tenéis que tener en cuenta que el comezón de oír cada vez es más grande. O sea, cada vez hay menos interés de la gente dejar de poner sus ojos en el hombre. Ponen cada vez más los ojos en el hombre, 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 como va a acabar el sí, Apocalipsis, ¿no? O sea que es genial ver que todo se apresura, que estamos en los últimos sí. días. Y esto no lo digo yo, los propios No, es que hasta, instrumentos que hemos leído decían, uy, por lo que vemos, esto. y eso que ellos, imagínate, allá no hayan visto lo que nosotros hemos visto. Sí, mejor dicho, si hubieran viendo, yo digo todavía sobre el año 1900 había moral, pronto no había amor hacia Dios, bueno, pero moral había, o sea, Había, cuidado, las había. buenas costumbres, no, o sea, no, Sí, hasta que todo va a dar la vuelta, o sea, los locos vamos a ser los que tenemos sensatez, ¿sí me entiendes? O sea, todo está, ahora los locos somos nosotros, o sea, los que estamos sí, se toma fuera por de foco, debilidad. ¿sí? O sea, entonces uno dice, uy, no, ya todo dio la vuelta. Ahora las escopetas los pájaros le lanzan a las escopetas. Sí, yo estoy seguro que ahí en Colombia, igual que aquí, es decir, yo ni los más próximos lo consideran, ¿no? O sea, ven que hay una cierta luz en tu vida, pero una dependencia total y absoluta en Dios demuestra una debilidad completa y una locura a cualquier uno. Sí, pero Y una locura, sí mismo. No, no le des vueltas. Te consideran loco. Y, y esto es lo que nuestro Dios nos dice. O sea, bienaventurados. sí, total. No. Porque, Bueno, porque en otras condiciones no soportaríamos esto. O sea, no, no. Sin exacto. embargo, nos constriñe de tal manera en una sensación de firmeza, pero muy agradable, que lo que decimos es no saben lo que se pierden. Total. No Saben saben. que se pierden, sí. Y además, es decir, a mí me ha sanado mucho, o sea, me ha liberado el que Dios me dice esto no va a tener remedio, o sea, entonces yo porque con la parte humana siempre es a tratar de buscar que mañana será mejor, que esto va a cambiar, que este sí va a ser, no, o sea, de manera personal, yo digo, no, Sí, y los los que quieran, los que religiosos se dejen, pero ya los no, religiosos, porque los Dios ya lo dijo, creyentes ¿sí? son los que más piensan que esto va a Sí, mejorar y que esto que oremos que va a para que salir alguien, va a salir un sí, líder político, un líder religioso que le saque la solución. Y es ciertamente el poder sí, engañoso que ahí les va a enviar nuestro Dios por no haber obedecido el amor de su verdad. sí. Todo escrito, no Es son increíble, imaginaciones. sí, correcto, o sea, es increíble. Eso que tú dices, o sea, la gente, la parte humana, añora
no, esto tiene que cambiar, o sea, pero no, nosotros ya, eso, nomás esa frase yo digo, no, ya, o sea, Luego tienes muchas vertientes, ¿no? Hay los intelectuales, leen siempre, tenemos sí, sí, la cultura liberta, la sí, sí. cultura, el saber, eso es lo que liberta. Y leen, y leen, y leen, Sí, y sí, leen. yo tengo un compañero así, ay, y además él pues va a una iglesia y es muy, o sea, y él estudió filosofía, no, o sea, y entonces yo siempre termino el discurso diciéndole, sabes, si tú tuvieras fe, todo sería diferente, porque él sabe, entiende mucho, pero como no tiene fe, pues no pasa nada, ¿sí? Entonces yo siempre digo lo mismo, el día que tú tengas algo de fe, toda esa palabra y todo eso tan bonito que dices va a ser algo en pro de tu vida, de resto, pues no. Entonces, eso me hace ver, yo digo, ay, Dios mío, porque si uno no tuviera, digamos, el entendimiento, no, pues él lo embobaría a uno, porque eso habla y dice, y yo, bueno, ¿y la fe? O sea, todo intelectualismo. Todo intelectualismo. Y es una vertiente, otros son fanáticos, ¿no? Y Sí, otros, yo qué sé, no. Madre mía, es un vertedero el mundo, o sea, sí, cómo se mueven por el fútbol y los equipos. Y fíjate, son 22 personas detrás de una pelota. sí, Y total. hacen filosofías de esto. Y si pasa en 10 canales a la Sí. hora noble y todo el mundo habla de que este marcó un gol y el otro. Otros son eso mismo, políticos, y se meten en la izquierda y la derecha y discuten, y este habla bien y el otro no habla. Y están allí como, como no saben, no salen de ahí. Yo es por eso que te digo, en Cristo, me encanta estar en mi casa solito. Si me voy es aquí al jardín a darle gracias a Dios por las cosas, pero es que no me apetece para nada ir A ningún lado. porque solo te encuentras tonterías Sí, y difícilmente encuentras una puerta abierta. Debemos orar más por ella, pero es que como no podemos abrirla nosotros, sino que es quien Dios nos acerque, vemos que hay no muchas puertas abiertas, así que no salgo de aquí. Quien quiera que me lo traiga Dios, o sea, aquí a casa. Y hay algunas oportunidades que sí. Y es genial la relación que mantenemos también con las personas, es muy buena. Pero difícilmente podemos hablar y el Espíritu no nos dice que no hay provecho en compartir con ellas, o sea, nuestra total, absoluta y completa dependencia de Cristo y sí. que en nosotros no hay nada de bueno. Tampoco no podemos aportarles nada, ¿no? Que no sea en Cristo, pues. Sí, sí, Y sin eso es que no se llega a parte ninguna, sí, porque no se deja el crecimiento de Cristo en la persona. Si no tienes ese concepto, qué bonito. Es que estoy deliciado con esta recopilación, ya te digo, o sea, encontrando cosas tan... claro, Otro, detalles. sí, otro artículo que decía, explicando un salmo, que es, cantaron sus alabanzas y rápidamente se olvidaron de sus hechos. Es decir, se refiere ese salmo a justamente cuando Dios los libra de toda la esclavitud de Egipto, se abre el mar rojo, pasan a la otra orilla y ahí cae todo el ejército, lo cual está lleno de simbolismo de lo que ciertamente va a ocurrir. Y cuando llegan a esta orilla, se ponen a cantar María en cánticos con panderos. Y sin embargo, sin interrupción, el versículo siguiente es rápidamente se olvidaron de sus consejos. Sí, sí, Así mismo, o sea, pumba,
atrás. Y es verdad, justamente pocos días después, toda la congregación estaba murmurando contra Moisés. Además, contra Moisés, y explicaba ese artículo que es exactamente lo que hace la religión, poner los ojos en los instrumentos. Correcto. Y se ponen no a Dios, sino al instrumento. Correcto. Y es Pero impresionante, sí ¿no? a través del instrumento. Sí juzgan a Dios a través del instrumento. Sí, Sí, o sí. sea, lo que haga el pastor, el cura, eso sí es, y le sirve a Dios y a Dios. Entonces, porque ponen los ojos, pero juzgan a Dios a través de ese instrumento. Sí, exacto. Y se ve perfectamente. Y también él se aguantó mucho porque veían la solidez de Moisés, pero mismo así no dejaba de ser igualmente limitado. O sea, él dice, esto estábamos hablando en el contexto de que nadie puede crecer poniendo los ojos en sí mismo o en un hombre, sino que hay que permitir, hay que dejar la vida de fuera y tener muy consciente todas tus limitaciones y tus debilidades para que sea solamente Cristo el que esté formándose en ti. De ahí que el tal equilibrio este que hablábamos estos últimos días es muy necesario y ahí nunca se te quita el recordar tus limitaciones. Y no es obstáculo ninguno, sino necesario para ese tal equilibrio. Exacto. Eso que tú acabas de decir es totalmente cierto, porque si no hay dos partes, pues no se puede hablar de equilibrio. Así de sencillo. Una sola parte no puede equilibrarse. Tienen que haber No, mínimo dos fuerzas para ver. nuestro corazón es muy engañoso y es verdad que cuando se va produciendo esta transformación, que es una experiencia, sin duda ninguna, uy, rápidamente se va él para arriba pensando que por alguna cosa Soy yo. buena hemos hecho y todo lo contrario, lo que hemos hecho ha sido reconocer la limitación y se está formando entonces más él en ti. Y esto produce grandes bendiciones, sobre todo esa paz que necesitamos todos. Es necesario, sí. Ese equilibrio viene, no, qué bonito, porque en todos estos estudios lo recuerda constantemente, la necesidad de recordar nuestra limitación. Exacto. Cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Es cuando el poder de Dios reposa en mí. Cuando soy débil, cuando de manera que dice Pablo, más me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios repose sobre mí. Sí. Es precioso. Bueno, no sé, hay, Nos dejaron solitos. No, ahí hemos está la hecho, señora Doris. es verdad, ¿quién más está con nosotros? La señora Doris y Sandrita. Muy bien, pues. No sé si hay algo más que hablar aquí. Son las 40, 7:40, pero no sé allá qué hora es. Las 2 menos 20. Señor Dios. Bueno, menos mal Y, no tienes que madrugar tanto. y Sandra a las 3 menos 20. De Imagínate. manera que vamos a orar y vamos a darle gracias a Bueno, Dios sí, sí, durmiendo sí. en la camita, que a mí me encanta. Cada vez que me voy me pongo allí. Es un tiempo genial. ¿Quieres Sí. orar entonces? Bueno, sí, sí, ya. Entonces, bueno, amado Padre, este tiempo tan especial que pasamos en tu presencia con los hermanos es delicioso porque sabemos que tú estás aquí, siempre amándonos, recordándonos que nos regalaste a Cristo para que nosotros pudiésemos llegar a esa plenitud de Él y solo a través de la fe, haciéndonos como niños, siendo en esa humildad y sobre todo entendiendo que somos pequeños, que somos limitados, que no podemos, Padre, que necesitamos de tu ayuda, de tu fortaleza y sobre todo de los logros de Cristo para poder hacer todas las cosas que necesitamos, especialmente el poderte amar, amar en ese Cristo, el poder reconocer que eres en nuestra vida lo más importante,
Gracias porque haces nuestro camino más liviano, siempre unidos a ese yugo tuyo, Padre. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de nuestros familiares, por las necesidades de salud, las necesidades de trabajo y todo lo que tengamos pendiente. Te lo entregamos en este momento para que tú tomes, por favor, el control. Y todo esto agradecértelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oh, qué bueno, Amparo, qué buen tiempo. Un buen fin de semana para ti. Nos vemos el martes. Bueno, y para quien esté presente, claro. Sí, bueno, que tengan buena noche. Gracias, Juan. Buenas noches. Terminó la grabación. Ay, aquí por acá creo. Detener grabación. Listo, Juan. Entonces que descanses. Muchas gracias. Adiós.